La idea de este informe de gestión es, así como lo hicimos en junio, eran 2 meses, queríamos cerrar el año con un informe de gestión que, además de esta presentación, va a quedar en papel y también después lo podemos compartir con documentación como respaldatoria en caso de que sea necesario. Empezamos con esto, que es una sorpresa. Vamos a poner play, a ver. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Plotier es el espacio donde se debaten ideas, se construyen acuerdos y se toman decisiones que impactan en la vida cotidiana de nuestra comunidad. Es el órgano legislativo del gobierno municipal. Desde aquí se elaboran y sancionan las normas que regulan, ordenan y acompañan el desarrollo de la ciudad. El Consejo Deliberante está integrado por concejales y concejalas elegidos por el voto popular que representan a los vecinos y vecinas de Plotier y expresan distintas miradas políticas. Aquí se presentan, analizan y debaten proyectos de ordenanza, resoluciones y comunicaciones. Las iniciativas pueden surgir de los concejales, del Departamento Ejecutivo Municipal o de la propia comunidad. Cada proyecto sigue un proceso legislativo, regresa al Consejo, es analizado en comisiones, debatido en sesiones públicas y finalmente votado de manera democrática. El Consejo Deliberante es un espacio abierto a la participación ciudadana. Los vecinos y vecinas pueden acercar propuestas, presentar notas y acompañar el trabajo legislativo. Las sesiones son públicas y las decisiones se toman de cara a la comunidad, fortaleciendo la transparencia y el diálogo democrático. El Consejo Deliberante de Plotier trabaja para fortalecer la comunidad local, promover la participación y construir entre todos y todas una ciudad con más derechos y más oportunidades. Bueno, ese es el video institucional que va a aparecer en la página, que de hoy y mañana ya va a estar la página nueva. Y bueno, fue como este videito que armamos, que es una representación un poquito de lo que va a estar en la página, que queremos que esté como bien abierta y digamos, a todas las consultas que puedan tener los vecinos también, pero que muestre más que nada qué es lo que se hace en este consejo y cómo se trabaja. Bueno, el contexto de la gestión marzo a diciembre. ¿Por qué puse nueva etapa institucional? Porque la presidencia y el trabajo que planificamos para todo este año nos encuentra en un segundo año de gestión. El primer año estuvo Claudia con su equipo de trabajo en la presidencia y este es el segundo año. Obviamente que tenemos la posibilidad de volver a elegir las autoridades, pero en general no cambian, no se pueden hacer planificaciones más largas cuando es de más tiempo. No es menor eso, porque la decisión que tomamos fue justamente continuar con todo lo que había iniciado Claudia, que fue un montón, no es el mismo Consejo Deliberante el que recibió ella, que el que recibí yo, y bueno, nosotros nos propusimos todo lo que nos propusimos para un año de gestión en la presidencia, que es lo que corresponde por el mandato. ¿Cómo trabajamos? Fui votada como presidenta del consejo. Lo que hicimos con el equipo de trabajo fue planificar todos los ejes de trabajo que íbamos a hacer durante este año, pensando justamente en los tiempos que teníamos, las condiciones, y nos llevó un tiempo también hacer un análisis y un relevamiento de la situación. Por eso el primer corte, el primer informe que hicimos en junio, hasta ahí habíamos hecho un análisis. Ese corte evaluativo nos vino bien para poder planificar lo que quedaba del año de gestión. Planificamos, nos propusimos objetivos bien claros, trabajamos por 3 ejes y obviamente, que ahora se los voy a contar, lo más importante de todo esto, después de la planificación, es la articulación entre todos los equipos de trabajo institucionales y políticos y también con la comunidad para poder lograr obviamente esos objetivos que nos propusimos. Los objetivos que nos propusimos fueron, en principio, visibilizar el trabajo del Consejo Deliberante,
en las comunidades lo que hace el Consejo Deliberante muchas veces no se sabe, se repite muchas veces, bueno, sí, el órgano legislativo que hace las normas, eso, pero no se sabe muy bien cuál es el funcionamiento interno, cuál es su función en la comunidad. Entonces, uno de los objetivos que nos propusimos justamente fue eso, visibilizar el trabajo del Consejo Deliberante como institución. Y a la vez, en esa visibilización, jerarquizarlo institucionalmente. Visibilizar el trabajo del Consejo Deliberante es principalmente visibilizar el trabajo de los concejales también, que también fue uno de los objetivos que propusimos. El tercer objetivo fue y es el de fomentar la participación ciudadana y como último objetivo, pero no menor importante, es el de consolidar el Consejo abierto y transparente. Eso también fue un objetivo que nos propusimos y que bueno, cada uno de los pasos que dimos estuvo muy presente. Para lograr esos objetivos, trabajamos con 3 ejes transversales a todos esos objetivos. Uno es el institucional, el otro es el legislativo y el otro es el administrativo. En el eje institucional, como les decía, el objetivo principal fue fortalecer al Consejo Deliberante internamente, y para eso, en principio, ¿se acuerdan que les conté en junio? Lo primero que hicimos fue como formalizar el organigrama del Consejo Deliberante. Para eso lo que hicimos fue pensar en las tareas que se necesitan para llevar adelante la tarea administrativa y legislativa y poder darle, digamos, describir los puestos de trabajo y pensar cuáles eran los puestos que se necesitaban para poder llevar adelante. Porque, digamos, por prácticas que había, no necesariamente había gente para los trabajos que se necesitaba, había gente haciendo otras cosas. No estaban muy claras cuáles eran las funciones de cada una de las personas que trabajan en el Consejo Deliberante. Entonces, ese organigrama que pensamos tiene una parte, digamos, de decisión de la gestión, que puede cambiar, obviamente, cada una de las gestiones, y después tiene una parte que está por carta orgánica. Por ejemplo, la presidencia y la secretaría del Consejo, con funciones específicas en lo administrativo y en lo legislativo, está por carta orgánica y tiene que estar en manos de 2 concejales. Después de presidencia depende la Coordinación General de Presidencia, que tiene a cargo comunicación, maestranza, administración, protocolo, archivo, asesoría legal, que está a cargo Mariel. Y tiene otra pata, digamos, que es la parte legislativa, que es la Secretaría General de Legislativa, que está a cargo Vivi, y de ella depende archivo, mesa de entrada, con los 2 puestos de trabajo, que también fue un cambio que hicimos este año, mesa de entrada de papel, digamos, digital y presencial, es por esa puerta, y el segundo puesto de trabajo que habilitamos este año, o puesto de ingreso, es el que tiene a cargo Lean, que está acá, y que es por donde ingresan las personas. Antes era todo por el mismo lugar, y cada persona que quería entrar al consejo tenía que pasar como por todas las oficinas, literalmente casi, para poder acceder. Ese organigrama no solamente fue ordenar la estructura, sino también definir internamente las funciones y los roles de cada una de las personas que trabaja en este consejo, desde maestranza hasta Secretaría Legislativa, pasando por todas las instancias administrativas y legislativas. Como última incorporación, que era algo que teníamos pendiente, fue la parte de recursos humanos, que le incorporamos a Nati, porque también creíamos necesaria ordenar esa parte también. Eso no estuvo como en la primera parte. También es importante encontrar los perfiles para los lugares. Tuvimos temporariamente una persona de seguridad, que también fue necesario a partir de algunos hechos que tuvimos en el Consejo, pero eso lo vamos a proponer modificar para el año que viene, la cuestión de vigilancia y no tanto de seguridad. Por eso es importante pensar en los perfiles para los lugares, no solamente las funciones que tienen. Sirvió porque en un momento estuvo en peligro físico, digamos, la sesión y algunas comisiones. Asesoría legal también le dimos forma como área, como espacio.
si bien había una persona designada, le dimos forma al área. ¿Qué significa eso también? Digamos, los pases internos, el registro de los dictámenes legales, de cómo van las comisiones, el trabajo también. Fuimos probando y viendo cuál era la mejor manera de que asesoría legal acompañe en las comisiones, acompañe con los dictámenes, y bueno, eso fue también parte del trabajo que fuimos haciendo describiendo los puestos de trabajo. Además, el punto de jerarquizar y de visibilizar el trabajo interinstitucional, incorporamos un área de capacitaciones y de vinculación con la comunidad. Entonces ahí pensamos en distintas formas de articular con la comunidad y de capacitar internamente al Consejo Deliberante, a los que trabajan en el Consejo Deliberante. Para eso pensamos en un formato, que acá está Diane que lo aprovechó muy bien en ese sentido de poder articular con la comunidad, un formato que le llamamos mesas de trabajo. En las mesas de trabajo entonces le pusimos ese nombre a la articulación del trabajo legislativo con actores externos. Se hizo la mesa de producción de frutas finas, y la mesa que no se hizo acá en el Consejo, pero que sí se hizo en el INTA, que era todo lo que tiene que ver con el sistema de riego. También se hizo una capacitación en conjunto con el IDER de toda la normativa y la regulación necesaria para bioinsumos. Esas fueron las mesas de trabajo. Y las capacitaciones internas, dentro de las capacitaciones internas, algunas fueron propuestas por distintos organismos y otras las pensamos, las pedimos nosotros. Por ejemplo, la del lenguaje no sexista, técnica legislativa, data y presupuesto. Bueno, esos son, y nos quedaron dos pendientes que no son menores, porque los que nos quedaron pendientes fueron las pedidas justamente por empleados de acá del Consejo, que tiene que ver con las relaciones laborales y con accesibilidad, que no es menor. La de accesibilidad teníamos pensado hacer con el Colegio de Arquitectos y su digamos, área que tiene que ver con la accesibilidad física, no solamente para que nos instruya a los concejales en su trabajo. Ustedes saben que estamos trabajando con un código de accesibilidad y de derechos para las personas con discapacidad, sino también fuertemente en los conceptos necesarios para la dinámica diaria nuestra en cuanto a la accesibilidad física, y también accesibilidad visual, etcétera, etcétera. A partir de también la jerarquización de la institución Consejo Deliberante, una de las cosas que incorporamos en el área de capacitaciones fue los programas de pasantías. Si bien el CFP 14 hizo el año pasado un convenio muy interesante con el Consejo Deliberante, este año volvimos a hacer ese convenio, le dimos una vueltita de tuerca para cumplir con el reglamento interno, con la Carta Orgánica, y también para poder dar respuestas, porque eran 10 estudiantes y tenían que hacer las pasantías. Entonces, bueno, ¿cómo organizamos esa tarea para que ellos puedan no solamente aprender sobre el trabajo legislativo que hace un concejal, sino el trabajo que se hace en el Consejo Deliberante? Porque ellos están haciendo un secretariado jurídico. Entonces, lo que queríamos era que pasaran por todas las áreas, que pasaran por archivo, que pasaran por mesa de entrada, que pasaran por asesoría legal, y la dinámica que se generó fue: los estudiantes pasaban, entrevistaban a los distintos puestos de trabajo, sacaban todas esas dudas, información que pueden participar, que es entrar hasta cierto punto de nuestro sistema interno, y después participaron de las sesiones también. Tuvieron a disposición cada vez que si querían hablar con algún concejal, algunos pidieron, otros no, pero sí pudieron llevarse toda la información de cómo trabaja el Consejo Deliberante en los distintos puestos, y tenemos, muy interesante, que está a disposición un informe que hicieron. Así que si quieren mirarlo, lo pueden mirar. Eso fue con respecto a las pasantías del CFP 14. Fueron 3 instituciones educativas con las que trabajamos en cuanto a las pasantías, y fueron 3 estudiantes. 10 de CFP 14, 2 de la Escuela Integral de Jóvenes y Adolescentes número 4, que tuvimos a Adriana y a Brisa, que también, por sus perfiles, ellos están egresando de la escuela laboral, yo digo laboral, pero es integral, de jóvenes y adolescentes con discapacidad, y lo que se hizo fue un trabajo muy interesante y muy cuidado para que los puestos de trabajo sean acordes a los perfiles que ellos tienen. Entonces,
con un trabajo articulado, muy cuidado, como les decía, pero también y muy responsable, y también con mucho compromiso, porque tener una persona con discapacidad trabajando o haciendo sus pasantías o sus prácticas profesionalizantes, tiene que, no digo porque con las otras personas no, pero hay ciertas series de apoyos que se necesitan y de acompañamiento distinto quizás a una persona que no tiene una discapacidad. Entonces, fue muy interesante ese trabajo. Y lo mismo con la Universidad Siglo XXI, que la tuvimos a Lourdes. Hizo un trabajó en el equipo de comunicación y de la misma manera, con el mismo sentido, con mucho cuidado de las tareas que podían llevar adelante y cómo las articulamos para que sea realmente una práctica profesionalizante y no algo que, y estaban acá en el consejo. Además, trabajo con la comunidad de fomentar la participación ciudadana y de jerarquizar el Consejo Deliberante. Llevamos adelante la edición 2025 de una resolución que viene, creo, del 2020 o 2021, que ya estaba en este Consejo Deliberante, que es el proyecto de concejal por un día. Ese proyecto, estudiantes de distintas escuelas de primaria y de secundaria, acompañados por concejales mentores, les agradezco, acá hay 2 concejales, Diane y Pablo, que acompañaron en las escuelas, son los concejales mentores que visitan a los estudiantes, los acompañan, los ayudan, y después los estudiantes presentan sus proyectos. Los proyectos son tratados por ellos acá en el Consejo Deliberante en una sesión especial, extraordinarísima, y después los proyectos que son aprobados ahí, nosotros los tratamos como cualquier otro proyecto de la comunidad. Participaron 8 escuelas, una secundaria y el resto primaria. Hubo 17 proyectos entre los 2 niveles. Dato no menor, los temas que primaron entre los proyectos que presentaban los estudiantes tienen que ver con ambiente, con mascotas y en tercer lugar hubo de seguridad vial y también hubo algunos muy interesantes que tienen que ver con derechos, los niños y niñas de primaria y también los de secundaria. Algunos ya fueron aprobados acá y transformaron proyectos de ordenanza, como lo que se pinta de derechos y uno que tiene que ver con la concientización de consumo en nivel primario. Ya son proyectos, ya son ordenanzas que ojalá se lleven adelante. También hubo proyectos de comunicación y algunos que mandamos, por supuesto, al Ejecutivo Municipal para su factibilidad y viabilidad. En cuanto a la comunicación institucional, como les decía, tenemos página nueva que está lista para poder salir a la calle. Terminamos de conformar el equipo de comunicación, que no es menor, pensar la comunicación institucional desde ese lugar, que no es lo mismo a cualquiera de las redes personales que podemos llegar a tener nosotros. Fue muy cuidado, hicimos gacetillas de prensa, comunicamos el trabajo que se hizo en las sesiones, también en las comisiones, y se trabajó desde ese lugar pensando en seguir proyectando y mejorando la comunicación institucional, que tiene que ser muy responsable, porque no es que hacemos ahí una Instagram o Facebook o la página y queda ahí, hay que actualizarla. Se viene el sector de noticias, también en esa proyección que tenemos para el año que viene en la página vamos a instalar un bot donde no solamente se puedan preguntar cosas sobre el funcionamiento del consejo, sino que el vecino o vecina que presenta la nota pueda ingresar y pueda, a través de ese código, número, letra que se le asigne, poder consultar el case, si está su trámite y demás. Protocolo también le dimos una instancia importante, nos ayudó mucho Marce, que es de la banca de Diane, que se sumó a prestar servicio, porque eso también es importante. El organigrama y la estructura del Consejo Deliberante no se mantiene solamente con personal que depende del Consejo Deliberante o del municipio de Plotier. Hay puestos de trabajo y funciones que lo cumplen personas de los concejales prestadas al Consejo Deliberante.
tenemos en comunicación, tenemos el protocolo, como les decía, que es el caso de Marce, y también en administración. Les conté esto. El administrativo. Eso cierra un poco todo lo que tiene que ver con la parte institucional y cómo nos propusimos ese primer objetivo, que era jerarquizar y visibilizar el trabajo institucional del Consejo Deliberante y de todos los actores. En cuanto al eje administrativo, lo importante era relevar, hacer un diagnóstico para poder, obviamente, ordenar lo que teníamos internamente y lo que tenemos, ¿no? Bueno, como les decía, no es menor esta parte de ordenar todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Lo importante es lo que hicimos con las personas en cuanto a su ordenamiento, licencias, legajos, y todo lo que tiene que ver con la distribución de sus trabajos y demás. En cuanto al archivo normativo también mejoramos y ahora no solamente está disponible en versión papel, sino también en versión digital, que no es menor, las resoluciones de presidencia que no estaban. Eso es muy importante, que no solamente, o sea, hoy está para que los concejales lo puedan ver. En algún momento, quizás cuando tengamos esa página, ¿por qué no ponerlas y que sean públicas como un decreto? Porque en realidad la resolución de presidencia equivale a un decreto de un intendente. Las resoluciones de presidencia, a diferencia de las resoluciones del cuerpo, que también para mí tienen que estar públicas, son las que se toman para la administración o la disposición de los fondos que se usan en el Consejo Deliberante. Entonces, hay un montón, ahora se las voy a mostrar. Pero, digamos, todo lo administrativo se ordenó en ese sentido para que esté de manera en papel. Vamos a empezar a despapelizar, pero mientras tanto necesitamos el soporte de papel y también de manera digital y a mano de todos. En cuanto al patrimonio del Consejo Deliberante, también hicimos un gran trabajo, muy detallado y muy comprometido, porque había muchas cosas en desuso, muchas cosas obsoletas, y también estaban desactualizados los cargos que tiene cada una de las personas que trabajan acá. ¿Qué es eso? Es qué mobiliario, qué insumos tienen a cargo cada uno de los concejales y cada uno de los empleados que trabajan en esta casa. Entonces, actualizamos, dimos de baja, actualizamos, y eso, una vez que ya lo tenemos ordenado y listo, la idea es obviamente mejorarlo, porque una de las cuestiones que queremos hacer el año que viene justamente es seguir con esa mejora en cuanto al mobiliario, los bienes de uso, para que todos tengan sus elementos para poder trabajar. Y no solamente que tengan sus elementos para poder trabajar, sino que además sean responsables de lo que tienen y lo que se adquiere en esta casa pública en la que las personas estamos de paso. Estamos más de paso los concejales que los empleados, imagínense. Es muy importante poder, digamos, transparentarlo y ordenarlo también para ordenar la parte administrativa. No menor, el edificio. Cuando empezamos, si bien, como les decía, Claudia tuvo un gran trabajo en el primer año del 2024 de ordenar un poco este edificio que no tenía, les cuento yo que vengo del 2019, no teníamos baños en uso, imagínense el nivel que estamos, y lo que hicimos fue un relevamiento edilicio, no solamente para mejorar cosas que, aunque ustedes no las vean, era re necesaria, como cambiar de un pilar monofásico a un trifásico. Una primera etapa, que fue desde marzo hasta junio, se hizo un relevamiento general de todo el edificio y se hicieron algunas cuestiones. En ese momento, cuestiones eléctricas y algunas cuestiones de, no sé si se acuerdan, presidencia, que se caía toda la humedad, en mesa de entrada y demás. Bueno, eso lo hicimos en la primera etapa. Y armamos un plan de trabajo, una obra edilicia que se hizo desde julio hasta ahora y todavía quedan algunas cuestiones por hacer. Quien conocía el consejo antes podía decir, puede ver los cambios. Quien no lo conoce, les cuento que se habilitó esa puerta ahí, se cerró la puerta de atrás que tiene que ver con una conexión con la administración, se como aisló de alguna manera el recinto para que en el trabajo del recinto
no se interfiere en los distintos trabajos, lo administrativo con lo legislativo. Entonces, hay todo, como verán, una circulación alrededor del recinto que permite que los concejales y los empleados puedan transitarlos sin tener que pasar por el medio del recinto. Se resguardó también el ingreso en esta parte que es donde entran las personas, para también la privacidad del concejal cuando la necesita, y también algo no menor, que es ampliamos la cocina, que era necesario, las condiciones no tenían calefacción, la van a tener, se arreglaron las oficinas del sector de los concejales, que también estaban en condiciones bastante feas, y también se arregló toda la parte de presidencia, que tenía una parte que no era necesaria, que era justo y acorde al edificio, la oficina que tenemos, pero sí es importante tener una entrada independiente y poder también estar cómodo para poder recibir y trabajar en ese lugar. Hace 2 o 3 días pudimos habilitarle la oficina del concejal Fonte, que estaba en lo que va a ser nuestra sala de comisiones, así que vamos a tener una sala de reuniones para el año que viene ya equipada, para que los concejales podamos recibir a más de 2 o 3 personas que a veces no entran en la oficina, en la sala de reuniones. Va a estar habilitada también en turno tarde por el servicio de maestranza o acompañamiento en caso de que los concejales lo necesiten. Porque en el Consejo Deliberante no solo funciona, se hace el trabajo legislativo, sino que también en los horarios de la tarde funciona el Consejo Local de Mujeres y Diversidades. Hemos utilizado este espacio para reuniones que nos han pedido los concejales, capacitaciones, y la idea justamente es tener un consejo abierto en términos simbólicos, pero también en términos físicos, para que realmente se pueda usar este espacio que es de toda la comunidad para distintas cosas. Entonces era necesario también tener un segundo lugar, además de este recinto que ustedes ven que muta y se va transformando, como la sala de reuniones. ¿Qué nos queda pendiente? Ahí hay una palabra no menor, que es accesibilidad. Hicimos un baño accesible y una persona que necesita, que tiene movilidad reducida o que por algún motivo no puede transitar, caminando por los lugares, puede transitar por la mayor parte del consejo. Si un concejal del fondo necesita reunirse con una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, lo puede hacer, tiene lugares para poder hacerlo. Una persona con movilidad reducida puede utilizar el baño accesible que tenemos. Nos queda pendiente la entrada, que hay que mejorarla, y nos queda pendiente, además de esa accesibilidad, el estacionamiento, por ejemplo. Hay una accesibilidad visual y para personas sordas, que tiene que ver con la información, que también lo vamos a hacer. Y nos queda pendiente una seguridad en todo el perímetro. Si bien las ventanas, las puertas tienen sus rejas y demás, es importante que podamos tener un sistema de seguridad. En cuanto a la parte económica y administrativa, dimos un gran salto que tiene, porque el objetivo que nos pusimos, como se les mencioné al principio, era poder garantizar la trazabilidad y la transparencia del uso de los fondos que se manejan en el Consejo Deliberante. Por contarles, a principio de año, nosotros tenemos una partida que está asignada a los gastos corrientes del Consejo. Compramos un cheque y lo hacíamos en efectivo. Muy difícil poder mostrar justamente transparencia y trazabilidad de esa manera. Entonces insistimos, pedíamos mucho para que se pueda, pedimos que se abriera una cuenta, no fue posible. Ustedes saben que este consejo es autárquico y autónomo por ordenanza, pero no está implementada esa autonomía y esa autarquía. Por lo tanto, la transferencia de los fondos para el funcionamiento del Consejo Deliberante es realmente un problema. Entonces, frente a ese condicionamiento que tenemos, normativo y administrativo,
estamos buscándole la forma de poder tener los fondos y las acciones administrativas, contables, económicas, financieras del Consejo Deliberante lo más transparente y lo más trazable posible. Entonces, logramos que nos puedan abrir con una tarjeta recargable, nos depositan en esa tarjeta recargable los gastos, los de los fondos que tenemos para ese gasto corriente, y en caso de tener que hacer una transferencia por un servicio, a través de una resolución de presidencia se manda a Hacienda de la municipalidad y de esa manera lo hemos resuelto. Entonces, todo movimiento económico, financiero, administrativo del Consejo Deliberante de la ciudad de Plotier es totalmente trazable, a través de las cuentas bancarias, a través de las resoluciones de presidencia y a través de los famosos Excel, que acá los tengo, con todos los, acá si quieren llevarse copia, vamos usando los gastos corrientes hasta julio, y aquí están todos los movimientos que hemos hecho, como también las resoluciones de presidencia, que también las pueden ver los concejales, resoluciones de presidencia. ¿Por qué? Porque para cada aporte a una institución, a una persona, se hace una resolución de presidencia. Para cada designación se hace una resolución de presidencia. Entonces, todo eso está ahí totalmente trazado. El desafío para adelante es poder disponer de no solamente de los fondos para los gastos corrientes, porque lo difícil no es tomar las decisiones, lo difícil no es los mecanismos que nosotros proponemos de trazabilidad, lo difícil es que se entienda que el Poder Legislativo tiene que tener autonomía en cuanto a el uso de sus fondos. ¿Por qué? Porque presenta un presupuesto responsable y porque lo ejecuta de manera responsable, por lo menos eso es lo que hemos propuesto en esta gestión. Entonces, el próximo paso es eso, no depender de una decisión que toman esas decisiones de cómo mejorar. O sea, tenemos que comprar bancas nuevas, si nosotros queremos ir a un camino de la despapelización y de la jerarquización administrativa, no alcanza con el recurso humano. Necesitamos también de poder hacer con nuevas tecnologías y nuevos insumos, mejorar el trabajo de los consejeros, porque les puedo asegurar que acá hay mucha gente con muchas ganas de hacer bien las cosas, pero también necesitamos elementos. Entonces, ese va a ser el próximo paso. Bueno, ahí están. Transparencia y trazabilidad, creo que quedó claro, ¿no? Eje legislativo. Bueno, les voy a contar la producción normativa. Hubo declaraciones, hubo resoluciones y hubo comunicaciones. Hubo 72 ordenanzas que se presentaron, que se aprobaron. Hubo 53 declaraciones de interés, 23 resoluciones del cuerpo, 55 y 53 comunicaciones. De las ordenanzas, el 32% fue sobre urbanismo y servicios, el 22% fue sobre derechos e inclusión, el 18% fue institucional, 17% sobre identidad y 11% sobre producción. Ese fue el análisis que hicimos de las ordenanzas aprobadas. Obviamente, les podría hacer un detalle más de cuáles fueron cada una, pero no es menor este dato, porque cuando se habla de un consejo deliberante de cara a lo que solicita la comunidad, no es menor cómo se ha hecho el trabajo acá. O sea, podemos decir claramente que hay una escucha y hay un consenso, porque a ver, para que se apruebe una ordenanza, tiene que haber un consenso acá. Hay muchas quizás ordenanzas o proyectos sobre urbanismo o sobre producción, no tantas, porque esto muestra que en estos temas hubo un consenso y se trabajó y se lograron estas ordenanzas. Bueno, eso muestra, como les decía, que hubo un consejo activo que no solamente trabajó internamente para lograr los consensos en esas ordenanzas, también hubo derechos a peticionar. Y un dato que me gustaría tener, que pensaba hoy mientras estaba pensando, es de los derechos a peticionar, ¿cuántos de esas peticiones fueron resueltas? Porque creo que la mayoría de las que fueron cuestiones concretas que dependían de este Consejo Deliberante
se lograron. Pienso en la última nomás, el señor Reyes, que vino en la última sesión, y ese mismo día le resolvimos el problema dándole la respuesta. En generales, los derechos a peticionar fueron respondidos, no solamente escuchados, sino respondidos por decisiones que se tomaron. Muestra, con la normativa que se aprobó, algo no menor, que es el Consejo Activo y Trabajando, un impacto real, porque cuando hay una ordenanza, digamos, ¿qué puede pasar? Que el Ejecutivo no la lleve adelante, pero es una ordenanza, es una ley local, y eso, si eso no es impacto real, bueno, no hay otra cosa en la ciudad que lo sea, no es. Para el 2026, por supuesto que vamos a proponer poder profundizar en qué aspectos, les digo. Obviamente, seguir continuando en estos 3 ejes de trabajo, en lo administrativo, seguir mejorando los procesos. Seguimos trabajando en nuestro manual de procedimiento administrativo y legislativo. Vamos a profundizar también en los sistemas internos, sistemas de gestión administrativa y operativa, y un sistema que pueda trazar también el trámite legislativo. Yo creo que mañana o la semana que viene vamos a firmar un acuerdo con CONICET para que digamos, un convenio o un acuerdo de mutua colaboración para que nos hagan ellos los sistemas, como les decía, el de trazabilidad del trámite legislativo, y también los sistemas operativos para poder dar respuesta más rápida y más efectiva a los vecinos. Una cosa que me olvidé, que no fue menor este año también, fue la incorporación de Pinky para mejorar el trabajo en las comisiones. En este diagnóstico y relevamiento que hicimos en el trámite legislativo y en el trabajo que se hace, detectamos que faltaba una vinculación entre Secretaría Legislativa y las comisiones para los despachos y para todo lo que es la preparación de la sesión. Entonces, eso fue un puesto y una función nueva que incorporamos, que por supuesto queremos mejorar. Ahí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es presentar para el principio del año que viene distintas resoluciones, proyectos de resoluciones del cuerpo, para terminar también de dar cumplimiento a lo que dice la Carta Orgánica y el Reglamento Interno. Modificamos el sistema de votación en cuanto a lo general y lo particular, la votación nominal en caso de que sea necesario. También lo que tenemos que mejorar es nuestro reglamento interno dice que no puede haber diarios de sesión, sino actas de las sesiones. Nosotros lo que estamos haciendo es diarios de sesión, entonces tenemos que modificar eso. También tenemos que pasar archivo expedientes que superan los 2 años o los 4 años de gestión. Eso, por suerte, la legislatura, que es nuestro reglamento subsidiario, lo podemos hacer, así que lo vamos a hacer. Y eso es parte de la profundización de los procedimientos y obviamente de dar cumplimiento al orden. No puede ser que nosotros tengamos todavía en las comisiones expedientes del 2016, 2017, 18, bueno, ya está. Lo que tenemos que hacer es pasarlo al archivo y comunicarlo a las personas que lo presentaron para que, en caso de tener que volver a iniciar un expediente, que lo vuelva a hacer. Bueno, como les decía recién, la propuesta que tenemos para el año que viene es profundizar en sistemas de innovación, como les contaba el convenio con CONICET, y la trazabilidad y la atención ciudadana. El trabajo en comisiones, como les conté, y en cuanto a la participación ciudadana, vamos a seguir, vamos a proponer algunos cambios en el proyecto Concejal por un Día. Nos interesa mucho, en especial, poder trabajar con los adolescentes, así que vamos a presentar una serie de programas para que ese grupo etario participe, o por lo menos sea invitado a participar en el Consejo Deliberante. Y en cuanto a capacitación e inclusión, bueno, obviamente vamos a seguir con las capacitaciones que nos quedaron pendientes, y vamos a dar, con el tema de las pasantías, queremos dar un saltito más, que es cumplir con los cupos que el Estado tiene que garantizar en cuanto al trabajo de personas con discapacidad en el Consejo.
Entonces, no solamente va a ser un espacio abierto para las pasantías, sino también van a estar respetados los cupos y para eso tenemos que hacer un trabajo para que sea tan respetado y tan comprometido como el de las pasantías. Bueno, y vamos a ver prontito la página web, que la van a encontrar en el mismo sitio, no voy a decir WordPress, ahí está, les doy el enlace para que puedan pasar. Muchas gracias.